poner el chat. Tratar de agrandar el chat, con suerte se va a agrandar, si no, intentando un buen rato como carajo. No, sí. ¿Ninguno de ustedes escucha bien? Hagamos una especie de votación rápida. ¿Abriles nomás o...? No sé por qué no se escucha bien. Debería escucharse perfecto. Con esto puesto acá, la antenita está intacta. Cuando tiene poca pila, te tira la luz y está prendida. Ok. Sí, es una opción que tenga poca batería, pero... O sea, si quieren traigo pilas y probamos. No, las cambiaron, no están las pilas con papel. Tuvieron un... No sé la verdad, o sea, honestamente me supera. Bueno, pará. Ok, trato de hablar fuerte, no sé. Voy a hacer lo posible para hablar lo más fuerte posible. Bueno, pero si no se escucha nada, me avisan. Ok, hay como una discusión. Algunos escuchan bajito, otros no. Tengo unas ganas de que se termine esta cursada híbrida, lo detesto. Todos los problemas que pueden pasar están pasando. No, está bien puesta. Está la línea que es, salvo que alguien haya tenido el horrible impulso de cambiar el volumen acá. Bueno, parece que hay como una discusión. Me parece que algunos escuchan bajo y otros no. No quiero insinuar que es lo que tienen que hacer es subir el volumen, porque creo que ya lo habrán aprobado. Pues se van a enojar. Pero bueno, no sé si voy a... Bueno, no sé la verdad qué hacer. Bueno, voy a tratar de hablar lo más fuerte posible. Esto es lo más fuerte que puedo hablar. Más que esto ya grito. ¿Está bien? Puedo ponerme esto como más cerca también, no sé. Bueno, ya deberíamos como ir empezando. Sí. Qué bajón eso que me dicen. La verdad que yo no sabía que se escuchaba tan mal. No tengo mucha forma de saberlo tampoco. Bueno, entonces vamos a empezar. Bueno, primero que esto ya terminó. O sea, digo, la facultad sacó una resolución, o no sé cómo se llama bien, diciendo que básicamente las clases volvieron a la normalidad. O sea, imagínense si volvieron, ¿no? Porque, o sea, no es que de golpe uno entra al pabellón y está todo rebolsando de vida. Sigo siendo yo, junto con otras 2 o 3 personas, los únicos que estamos dando clases, pero por lo menos hay indicios de que en el verano se va a dar presencial. Igual ustedes, como la van a probar todos, no les importa, pero bueno, llegado el caso de que a alguien les haya gustado tanto la materia que la quiere hacer de vuelta en el verano, porque sí, puede cursarla y va a ser presencial, o va a ser completamente virtual. O sea, ¿no? Como que yo la voy a querer dar presencial, la materia, es decir, voy a querer venir, usar estos pizarrones, todo. Si a mí me dicen que tengo que hacer de vuelta esto, yo no lo voy a hacer más que nada porque creo que la facultad tiene formas hoy por hoy de que todos los estudiantes estén presenciales en la materia y necesito que hagan algo ellos, necesito que la facultad haga algo, que no todo puede venir de los docentes, o sea, los docentes no pueden, esto que está acá, digamos, es una donación que tuvo el departamento, después todo lo que ven es la instalación que hicimos nosotros, digamos, la facultad en un momento tiene que darnos una mano y habilitar aulas más grandes, hacer que el control en la entrada sea más sencillo. Entonces, si me dicen, bueno, no vamos a hacer nada de eso, arregláteslas dando una clase híbrida, yo no lo voy a hacer de vuelta, ¿no? Porque es como que uno da todo y la facultad no da nada, ¿no? Entonces hay como una especie de tira y afloja. Bueno, esa es mi opinión igual. Pues otros docentes lo darán presencial. Yo creo que las dos partes tienen que dar algo para que más o menos se pueda dar. Bueno, ¿qué más? Bueno, ¿alguna pregunta que haya quedado de la clase anterior que me quieran hacer? ¿Alguna duda en general? Hoy es corta la clase, así que podemos responder dudas que tengan. Bueno, el final. Ya que estoy, les cuento qué onda el final. El final, hay 3 fechas para darlo. Ustedes no sé si entraron ya al calendario académico. Vieron que dice inscripción, hay unos días, y después dice fecha de final y hay 2 días. Bueno,
no es que se toman esos 2 días, sino que se toman uno de esos 2 días. O sea que hay 3 oportunidades básicamente para darlo en diciembre. Esos 2 días son simplemente porque, nada, para ponernos de acuerdo, tener un poco más de libertad para ponernos de acuerdo en un día en el cual todos podamos rendir. El examen, de vuelta, de acuerdo hoy a lo que dicta la facultad que se puede hacer, el examen final va a ser presencial, no va a ser virtual. O sea que los que quieran dar examen se van a tener que anotar, después yo les voy a decir bien cómo hacerme, me mandan un mail, básicamente es eso. Y bueno, venimos acá y les doy una hoja y la resuelven y me la devuelven, y eso más que nada es el final. El final si ustedes miran cuatrimestres pasados, yo en cuatrimestres pasados que solía tomar virtual, porque no era la única opción en los 2 cuatrimestres anteriores, yo tomaba bastantes ejercicios. De hecho, una vez se me fue un poco la mano con un ejercicio, pero nada, todo bien igual. Después, después había una sección oral en la que hablábamos del ejercicio y demás. Y yo tomaba ejercicios más que nada, porque los ejercicios lo que hacía era tener un código que los ejercicios como que se ramificaban y se creaban básicamente un ejercicio distinto para cada estudiante. Sobre todo porque, o sea, no es de vuelta, ¿no? Es como que yo no creo que ninguno de ustedes se vaya a copiar, y la verdad mucho no me interesa, pero bueno, un examen final, la facultad nos pide que tomemos precauciones, y la mejor precaución que se me ocurrió, sin tener que estar encima de ustedes, no digo, no me importa que prendan la cámara o no, digamos, la mejor preocupación que se me ocurrió es darles a cada uno algo que sea diferente y listo. ¿Está bien? Obviamente que después pueden hablar entre ustedes cómo resolverlo, ahí ya me supera y es un problema de ustedes. Por eso tomaba ejercicios. Como ahora voy a tomar presencial, yo no voy a tomar ejercicios, o tomaré un ejercicio muy conceptual fácil, y voy a tomar más que nada desarrollos de la teórica, es decir, no sé, escribí, por ejemplo, por darles un ejemplo, por qué la energía cinética se puede escribir como la de la energía cinética traslación del centro de masa más la energía cinética alrededor del centro de masa, por ejemplo. ¿Está bien? ¿Y por qué eso es importante? No sé, ese tipo de preguntas. O sea, desarrollar un poco la teoría y entenderla. Si llega a haber un ejercicio, o sea, habrá más o menos 3 puntos que van a ser así, y quizás un ejercicio, si lo hay, va a ser muy, muy, muy conceptual, del estilo que no tienen que hacer prácticamente ninguna cuenta y se dan cuenta de cuál es la solución o no. Eso va a ser el final, que es más parecido con lo que es un final tradicional de Física 1. Y de vuelta, nada, el hecho de tomarlo presencial hace que yo no me tenga que preocupar tanto por armar todos esos ejercicios y demás. Bueno, y generalmente generalmente se pueden anotar las 3 fechas si quieren. La primera fecha está un poco pegada a los últimos finales, pero la pueden usar. O sea, yo les voy a pasar la info. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer sobre el final? ¿Nada? O sea, va a haber preguntas en las que vas a tener que desarrollar temas de la clase teórica. No es que van a ser muy, muy cuentosas, van a ser las clases de cuentas que yo hago acá cuando desarrollo algo como lo que dije recién, por ejemplo. Sí. No van a ser ejercicios de parcial. No van a ser ejercicios de parcial ni a palos. O sea, no van a ser ejercicios de ese tiro. Capaz tomo un verdadero y falso, por ejemplo, pero bueno, nada. O sea, la realidad es que si me siguieron las clases y las repasan una vez o 2, se entienden más o menos, eso sumado que aprobaron los TPs, les debería ir a todos bien, o sea que no deberían preocuparse mucho. Bien. ¿Otras preguntas? Si no... Sí, hoy es la última. Quedan 2 clases en la materia. Queda hoy, que voy a dar energía y voy a hacer un par de ejercicios con eso. Y la clase que viene es la clase de dinámica relativista, que, bueno, nada, es algo, como les conté, no entra en el parcial y es muy poco probable que entre en el final. Pero bueno, nada, está en el tema de la materia y es algo que puede ser divertido, así que lo voy a dar. Muy poco, poco. Eso significa que no va a entrar en el final. Significa que no. Quizás si alguien hizo todo muy bien y digo, vamos a ver qué tan bueno es, y le pregunto algo. Pero bueno, ese tipo de cosas que hacen los profesores. ¿No? Qué capo este pibe, a ver, le voy a preguntar lo de relatividad general. Y dice, no respondió, bueno, te queda un 7. No, mentira, no. Pasa de la idealización a, bueno,
La pregunta de Agustina, ¿podría subir en un momento al campus? Preguntas típicas. O sea, les puedo dar algunos ejemplos. Sí, o sea, lo puedo mandar por mail también. El tipo de preguntas es cosas de desarrollo teóricos. Ustedes miran la teórica, miran sobre todo los apuntes, por ejemplo. Si se dieron cuenta, yo doy más o menos lo que están en los PDFs que yo fui subiendo. Entonces ahí, nada, o sea, los temas principales tienen que ver con algunos desarrollos, por ejemplo, no sé, lo que di, el teorema de energía-trabajo, el teorema Steiner, no sé, cómo derivar el potencial efectivo. O sea, cuentas que son como muy básicas de la materia, que, bueno, nada, poder contármelas. Es más, o sea, idealmente ustedes las pueden resolver enteras y pueden escribir todos los pasos, pero si en algún momento no se acuerdan y pueden más o menos decir, bueno, entonces acá lo que habría que hacer es plantear esto, esto y esto y esto, capaz no me acuerdo cómo seguir, también, digamos, suma. Lo importante es que entiendan la idea de las cosas que hicimos en la teórica, a dónde queremos llegar, y obviamente si más se acuerden de los detalles, mejor, ¿no? Por supuesto. Alejandro pregunta, ¿prof, el final se rinde mal, se puede rendir otra vez? O sea, depende de lo que tengas por mal. O sea, sí, digamos. El final, acá en exactas, bueno, no sé si en toda la UBA, se aprueba con 4. Idealmente se sacan 8, 9 o 10, porque y es lo que los profes tratamos de hacer que pase. O sea, la realidad es que nosotros, los profesores, digamos, a ver, pongámoslo de otra forma. Es un bajón empezar la carrera sacando un 4, un 5, ¿no? Porque es desmotivante y después tenés que ver al resto de la carrera como un esfuerzo de superar esa nota. Entonces, nosotros tratamos de, yo al menos trato de que se vayan con la mejor nota posible. Y en general, o sea, los aplazos, vemos cómo hacemos, si sucede. No suele suceder, la verdad, pero bueno, vemos qué pasa. O sea, si ustedes tienen un aplazo, es decir, menos de un 4, pueden rendir de vuelta la materia, no me acuerdo cuántas veces, pero no está bueno acumular aplazos. O sea, eso lo saben todos, ¿no? El promedio es importante, depende de lo que quieran hacer con su vida, ¿no? Digamos, si ustedes quieren pedir una beca en CONICET, el promedio es muy importante, es casi todo. Si ustedes quieren ir a trabajar en una empresa, no les va a importar mucho el promedio, la persona que los contrate en general. Pero bueno, nada, dicho eso, ¿qué? Es 4. Sí, porque es así. ¿Vos qué hubiese pensado? ¿Que es más? ¿7? ¿6? ¿Te parece muy bajo 4? Ah, no sé. Tanto en el CBC como en la facultad la nota es 4, pero de vuelta, no es que sacarse un 5 porque aprobaron es para festejar, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? O sea, está bueno apuntar lo más alto posible. Entonces, de vuelta, si les va mal, se pueden presentar de vuelta, pero tengan cuidado. Tampoco la idea es que se paniquen y no vayan a rendir el final y cuelguen los finales, porque eso es todavía peor. Porque si ustedes cuelgan los finales, después están, primero que los finales se vencen, eso es lo peor que les puede pasar, porque tienen que volver a cursar los prácticos. Y después van a estar en materias más avanzadas, preparando el final de Física 1. La realidad es que nunca van a saber tanta Física 1 como ahora, que la acaban de cursar. Entonces tienen que aprovechar eso, y aprovechar el envión, estudiar lo más que pueda. Nosotros, por supuesto, entendemos que, nada, que están haciendo ese esfuerzo y vamos a tratar de que les vaya lo mejor posible. Obviamente dentro de que sepan los temas de la materia, ¿no? Tampoco cuestión de... Bueno, esa es un poco la filosofía del final. Perdón, Enzo, ¿qué al respecto dijiste que se vencen los finales, algo así? Sí, se vencen después de Ah, unos 2 años, creo. ok, ok. O sea, 2 años después de haber terminado de cursar, ya no podés rendir, tenés que cursar otra vez. No, o sea, vos podés cursar ahora, y pueden pasar varios cuatrimestres, y vos podés rendir final, pero llega un punto en el cual, cuando pasan creo que un par de años, no sé si me equivoco, 4, bueno, un montón de tiempo, ahí ya llega un punto en que se te venció. Cuando se te venció, tenés que volver a rendir los TPs. Pero no es que ahora inmediatamente tenés que hacerlo. Ah, está bien, ok. ¿Por dónde? Bien, un compañero pregunta por dónde se inscriben al final. Me mandan un mail, yo después les voy a decir, no hace falta que sea inclusivo guaraní. Me mandan un mail
Si ustedes se inscriben al final y después no vienen, no pasa nada. O sea, no es que porque no vienen, les pongo un 4, no. Pero traten de avisarme, así puedo calcular el aula que necesitamos. O sea, no me dejen plantar, básicamente. Si pueden. Profe, el campus, ¿hasta cuándo lo podemos usar? O sea, si preparamos el final para diciembre, por ejemplo, ¿puedo hacer preguntas en algún momento? Sí, o sea, el campus lo pueden usar de acá a perpetuidad. En el foro, digo, si pregunto cosas, me van a responder. O sea, digo... Las chances de que yo mire el campus una vez que terminamos con la cursada son bajas. Claro. Mejor si tienes una pregunta, me la podés hacer, pero mejor mandame un mail. Las chances de que... El mail te lo voy a buenísimo. pero el campus, la parte que dice... probablemente yo deje de revisar seguido el campus cuando termine la cursada. Prefiero que me manden un mail. No sé los chicos. O sea, que termine la cursada es que termine tipo el segundo parcial, ¿no? O después de... Sí, por ejemplo. O sea, bueno, gracias. hagan las dos cosas, no me molesta. Si quieren copiar y pegar y mandarme un mail y pegarlo al campus, para estar seguros también no me molesta. Gracias. Sí, que mandar. Orales. Depende de cuántos chicos se anoten, chiques se anoten. Y si son poquitos, y en un caso veo que necesitan como algo para redondear o ver qué pasó, sí. Si son bastantes, ya probablemente no. Bueno. Entonces, ¿hay más preguntas? Bueno, entonces, lo que vamos a ver hoy es energía en el caso de que tenemos un sistema de partículas que son un cuerpo rígido. Bien. Ok, entonces, un cuerpo rígido de vuelta no es más que un sistema de partículas que cumple una condición, que es que la distancia entre todos los pares de partículas se mantiene constante en el tiempo. Entonces, en particular, puedo usar las ecuaciones que teníamos antes para escribir la energía de un sistema de muchas partículas. ¿Se acuerdan cómo uno podía descomponer esa energía? Energía total. Claro, o sea, tenemos un término que era energía cinética más energía potencial. ¿Y ahora cómo más lo podemos usar? ¿No se escucha casi nada? Uf. No tengo ni idea de por qué es. No. Hola. Si no, puedo probar con el teléfono. Ahí que se lo acercó se escucha bastante mejor. Ahí se escucha. Capaz. Creo que tiene que ver con la forma en la que está puesto, capaz, acá en el... Es la distancia del mic, sí, pasa que el mic casi lo tengo en la boca. Quiero llevar un caramelo. Se va a romper. ¿Cómo? ¿Y eso cómo lo defino? O sea, estas cajas son todas al mango, me parece. A ver, ahí está un poco mejor. Ahí estoy con la distancia del micrófono como... ¿Cómo se fue? Voy a ver con la mano y voy a tener que hablar. Bueno, entonces voy a tener que... ¿Cómo? Epa. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, un poco más fuerte se escucha ahí. Un poco mejor porque está en mi barbijo directamente. Más cerca casi que no lo puedo tener. Bueno, entonces, esta energía que está acá, la parte de la energía cinética, ¿se acuerdan cómo la podía escribir? Para un sistema de partículas. Como la cinética del centro de masa más la cinética de las partículas alrededor del centro. Claro, o sea, es un término que es la energía cinética, esto es toda la masa del sistema, por, acá lo que tenemos es la velocidad del centro de masa al cuadrado. Esto es el término
La energía cinética tiene que ver con la traslación del centro de masa. Después tenemos un término que es la energía alrededor del centro de masa, ¿no? Que es sumar sobre todas las partículas del sistema, hasta n si son n, de la masita de cada una por b' al cuadrado, donde esa b' es la velocidad que tiene la masa vistas del centro de masa. ¿Está bien? Y después tenemos un término que es, ¿se acuerdan que cuando teníamos un sistema de partículas? Sí, gracias. Olvidé. Sí, como teníamos un sistema de partículas que se hacían fuerzas que cumplen con el principio de acción y reacción fuerte, entonces esos potenciales dependían de la distancia que separaba a las partículas. O sea que yo lo que tenía era que sumar todas esas energías potenciales para cada par IJ que dependían de la distancia entre RI y RJ. Y esta suma la hacía sobre I menor, o sea, sobre todos los pares donde I era menor a J para evitar contar dos veces. O lo que es lo mismo, podía sumar sobre todo y dividir por 2. O sea, podía hacer eso también. Voy a sumar sobre todos los pares donde I es distinto de J. Y esto dividía por 2 porque acá estaba contando todo dos veces. ¿Se acuerdan de esto? Más o menos. Ok. ¿Se acuerdan que para dos partículas, yo tenía dos partículas interactuando? Entonces imagínense, por ejemplo, por medio de un resorte, por decir algo. Entonces esta energía, la energía de esa interacción, únicamente tenía sentido que dependa de la distancia entre ellas. En el caso del resorte, por ejemplo, era 1/2 de K por esta distancia menos L0 al cuadrado, por ejemplo. ¿Está bien? Si yo tengo una fuerza de interacción gravitatoria, bueno, va a depender de otra forma de la distancia que la separa. ¿Está bien? ¿Eso hasta acá se acuerdan? Que siempre que yo tengo dos partículas que interactúan, la única, no por una fuerza que cumple, que está en la línea, ¿no? Que une las partículas, que depende únicamente de la distancia, dado que la fuerza depende únicamente de la distancia que los separa, la energía potencial de esa fuerza también, básicamente. ¿Hasta ahí me siguen? Bueno, entonces lo que hacía si yo tenía muchas partículas era sumar para cada par de ellas esa energía que viene dado por U y J, donde I es la partícula I, J es la partícula J. O sea, esos índices van diciéndome qué pares de partículas tengo. No sé, si tengo más partículas, tendré, este será, no sé, si esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3, por decir algo, entonces acá tengo que esta es la energía U1, 2, esta es la energía U1, 3, y esta es la energía U2, 3. ¿No? Y tengo que sumar los tres términos. Lo que no tengo que sumar es lo mismo, pero con los índices al revés. No tengo que sumar U31, porque ya sumé el potencial una vez. Si sumo U31, estaría sumando lo mismo otra vez. Como tengo tres interacciones, tengo tres potenciales, no 6. O sea, no tengo que sumar U1, 2 y después U2, y lo mismo acá y lo mismo acá. ¿Eso me siguen? Bueno, entonces lo que hago es, divido por, esta suma sí lo suma. O sea, esta suma, pongo I distinto de J porque U1, U2, no tiene sentido. No son los potenciales de interacción de una partícula consigo misma. Eso no tiene sentido. Escribir en física 1 al menos. Entonces esto acá, como estoy sumando sobre todo los I distintos de J, estoy sumando todos los términos. O sea, acá pongo U1, 2 y pongo U2, 1. Y así es que acá tengo todo duplicado y por eso le pongo este medio acá adelante y listo. ¿Está bien? O sea que si yo, por ejemplo, tuviese tres partículas, en esta suma aparecerían 6 términos. Aparecería este 2 veces, este 2 veces y este 2 veces. Y por eso cuando divido por 2 me va a dar lo que me tiene que dar. ¿Un poco más claro? Igual no es muy importante esto ahora. Porque fíjense una cosa. En un cuerpo rígido, ¿cómo es este término? En el tiempo. No sé. Constante. Constante.
Exactamente. Es constante porque depende de la distancia relativa entre las partículas. En un cuerpo rígido esa distancia relativa es constante, es lo que define un cuerpo rígido justamente. Entonces, esto que está acá es constante. Como es constante, no importa a qué tiempo yo estoy escribiendo, siempre va a dar lo mismo. O sea que, dado que lo único que me importan a mí son las diferencias de potencial, o sea, la diferencia de potencial entre un punto o un tiempo y otro posterior o anterior, entonces en esas diferencias de potencial, como esto es constante, esto siempre se va a ir, ¿no? Porque siempre me va a quedar sumado a los dos lados. ¿Está bien? Es como sumar una constante. Entonces no me tengo que preocupar por esto cuando tengo un cuerpo rígido. O sea, no me tengo que preocupar por la parte, mejor dicho, esto que está acá, que es la energía U de interacción, por eso no me tengo que preocupar. O sea, la energía de interacción de las partículas del cuerpo rígido adentro del cuerpo rígido, no me tengo que preocupar, no va a cambiar en el tiempo. ¿Está bien? Si tuviésemos un cuerpo de ese estilo, o un cuerpo elástico, donde el cuerpo se puede comprimir, o se puede expandir, ahí sí, eso es un factor. ¿Está bien? Porque ahí sí, las distancias cambian, y cuando cambian las fuerzas de interacción, cambian los potenciales de interacción entre las partículas. ¿Está bien? Entonces, cuando uno trabaja con un cuerpo elástico, tiene que preocuparse por la energía del cuerpo mismo. ¿Está bien? Como si fuese un resorte, el cuerpo tiene más o menos energía, dependiendo si está más o menos comprimido, y lo mismo con un cuerpo elástico, una plastilina, lo que fuese. ¿Está bien? Pero por un cuerpo rígido, no. Lo que sí puede pasar es que haya U, lo que voy a poner acá como U externas, que son básicamente potenciales que tengan que ver con fuerzas aplicadas, externas aplicadas al sistema. ¿Está bien? Por ejemplo, la fuerza peso. ¿Ok? Si yo tengo un cuerpo rígido bajo un campo gravitatorio, o lo tengo unido a un resorte, lo que fuese, entonces esas fuerzas externas están aplicadas sobre el centro de masa, en ese caso, o sobre otro punto, pero de todas formas para la energía las considero como están aplicadas sobre el centro de masa. Bueno, yo las tengo que poner, ¿está bien? Porque ahí sí, o sea, ahí, digamos, no hay otra, como siempre, digamos, pero las de interacción internas no. ¿Eso se entendió? Ahora vamos a hacer ejemplos de esto, no se preocupen. Bueno, entonces, llegamos a la conclusión. Tienen que apretar el botón de borrar. ¿Cómo? Ah, sí, gracias. Entonces llegamos a la conclusión de que la energía, de un cuerpo rígido es un medio, la masa, pongamos velocidad del centro de masa, más fácil, al cuadrado, más un medio de la sumatoria de las masitas por las velocidades, prima al cuadrado de cada una de ellas, más el potencial de las fuerzas externas que puedan estar actuando. Bueno, ahora esto lo podemos simplificar todavía más por el hecho de que es un cuerpo rígido. ¿Okay? Porque fíjense una cosa, este término que está acá es la energía cinética desde el centro de masa. O sea que en particular esas son las velocidades desde el centro de masa, ¿no? Ahora imagínense que ustedes se están moviendo, tienen un cuerpo rígido, ¿no? El cuerpo rígido dijimos que el movimiento más general posible, desde un sistema inercial, o sea, desde yo parado en el laboratorio, es una traslación, o es una rotación, ¿no? Eso es lo que habíamos dicho. ¿Estamos de acuerdo? Ahora imagínense que ustedes están parados en el centro de masa del cuerpo rígido. Ustedes se están moviendo junto con el cuerpo rígido y están parados en el centro de masa del cuerpo rígido. Entonces, desde ese punto, ¿qué es lo que ustedes ven? O sea, ¿cómo es el movimiento de las partículas alrededor de ese punto? Únicamente puede hacer una rotación, ¿no? Porque cualquier otro movimiento aumentaría o disminuiría la distancia. O sea, si ustedes están parados acá, este es el centro de masa del cuerpo rígido. Entonces, yo estoy parado acá, me estoy moviendo en ese punto, entonces, necesariamente, mi distancia, porque yo estoy en un punto del cuerpo rígido, con todas las otras distancias
de los puntos del cuerpo rígido tiene que ser constante en el tiempo, porque es un cuerpo rígido. Entonces, por lo tanto, únicamente pueden rotar alrededor mío. No se pueden alejar o acercar. Únicamente puede haber una rotación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta velocidad que está acá, v sub i prima, esencialmente viene de una rotación, o sea, tenemos algún omega, producto r sub i prima. ¿Está bien? Así es como describo instantáneamente. Por supuesto que este omega puede estar cambiando en el tiempo, pero bueno, pero para un instante dado, al ser una rotación, lo describo de esa forma. En particular en su módulo, fíjense, recuerden que el módulo, o sea, si yo lo pienso en mi cuerpo rígido como algo así, tengo acá mi centro de masa y acá tengo en algún instante el omega. Entonces yo tengo acá en algún punto la posición desde el centro de masa. Entonces tengo el ángulo entre los dos. Es una cuenta que hicimos varias veces. Entonces el módulo de esto, que es lo que necesito para mantener la energía, únicamente tiene el módulo. El módulo de esto es el módulo de esto que está acá, que era el producto de los módulos por el seno del ángulo que lo separaba. Pongámosle una I, porque... ¿Está bien? Esto era como se calculaba el módulo de un producto vectorial. ¿100? Esta es una cuenta que hicimos varias veces. ¿Por qué? Porque entonces, ¿cuánto vale este RI por el seno de alfa sub i? Bueno, tenemos el triangulito rectángulo, o sea, tenemos esto que está acá, tenemos que esto es R, este lado vale R y prima, esto vale alfa i. Entonces, si yo hago el seno de ese ángulo por la hipotenusa, que es R y prima, me va a dar el opuesto, que es este lado de acá. ¿Está bien? Y eso no es otra cosa que la distancia del eje de rotación. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es lo que llamamos muchas veces de I. O sea que esto es omega por la distancia al eje de rotación. Entonces, ¿hasta ahí estamos bien? Perfecto. Entonces, este término que está acá, en base a lo que acabamos de decir, lo podemos reescribir como, lo podemos escribir como un medio de la sumatoria de m sub i, y ahora tenemos que poner esto que está acá al cuadrado. O sea, d sub i al cuadrado, y el omega es el mismo para todas. O sea, el omega, el vector omega no depende de la R sub i que estoy sumando. En ese instante, el vector de velocidad angular aplica para todas las partículas, para todas es la misma. O sea que en realidad, esto que está acá, yo puedo pensar como una suma, y acá tengo el omega que sale afuera. ¿Ahí está bien? ¿Se entiende lo que dice? Omega no depende de I, es el mismo para todos. ¿Cómo? Sí, gracias. Bueno, y entonces ahí hay algo que capaz ya reconocen, ¿no? ¿Qué es la sumatoria esa? Es sumar todas las masas por su distancia del eje de rotación. Sí, o sea, si yo tuviese un cuerpo rígido continuo, se convertiría en una integral. Si no, sería la sumatoria. Acá estamos de acuerdo con lo que dijo el compañero, ¿no? Digamos, si este cuerpo rígido, en vez de ser una colección de partículas, fuese un continuo, o sea, en el caso continuo, entonces en realidad yo no tendría una sumatoria, sino que tendría una integral a ese término que está acá, ¿no? Para lo que está acá tendría una integral triple de la función densidad si yo elijo a mi vector, si yo elijo a mi eje de rotación para que coincida con z, para que coincida con omega, bueno, pongamos directamente
D sub I, no importa. Dx y no hace falta preocuparnos por eso de momento. Entonces, lo que tengo acá es la integral de la función densidad por la cajita de x de y de z me da el pedacito de masa, y este d sub i al cuadrado me da la distancia en ese punto al eje de la rotación. Bueno, esto que está acá, ¿qué era? ¿Cómo? El momento de inercia, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo tengo ese momento de inercia en, bueno, en este caso, alrededor del eje de rotación que coincide con omega. ¿Está bien? Bien, entonces eso que está ahí lo vamos a poder escribir en términos de tensor de inercia y la velocidad angular. O sea que si borramos un segundo, acá, entonces K va a ser un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado, más un medio de I por omega cuadrado. ¿Está bien? Esto que está acá lo podemos pensar como K de traslación, o sea, es la parte de la energía cinética que tiene que ver con la traslación del centro de masa, y esto que está acá lo podemos pensar como la parte que tiene que ver con la rotación. Por eso es que aparece la velocidad angular. ¿Está bien? Ok. ¿Siguen? Bueno. Esto, por supuesto, lo varío para un movimiento plano, o sea, si tenemos un movimiento del tipo que vamos a resolver, entonces vamos a tener un movimiento donde nosotros vamos a poder ver como una proyección en 2 dimensiones, ¿está bien? Donde omega va a entrar o salir de la hoja. Bueno, y este I es el momento de inercia calculado justamente con un eje que sea paralelo a los ejes a la dirección de omega, que entra o salga de la hoja. Es básicamente el problema que nosotros vamos a resolver en General Física 1. Es mecánica clásica. Ustedes van a tener en vez de I un escalar, van a tener un tensor, y este término que está acá va a cambiar de forma, y básicamente va a ser como un tensor, una matriz multiplicada por los lados por un vector. No importa, eso lo van a ver en mecánica, ahora no se preocupen. Bueno. Y esto es solamente la energía cinética, por supuesto, después tenemos que escribir energía potencial de las fuerzas que puedan estar actuando, que sean conservativas, ¿no? Las que no sean conservativas no van a tener energía potencial y tenemos que calcular su trabajo aparte. Bueno, entonces, si me siguen hasta acá, podemos hacer un ejemplo, ¿les parece? Un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, es, imagínense que tenemos un plano inclinado, con un ángulo alfa acá, y vamos a suponer que tenemos, bueno, gravedad, y tenemos algún cuerpo rígido. Vamos a dibujarlo como si fuese un cilindro, como el corte plano de un cilindro, por ejemplo. Bueno, entonces nosotros nos podemos hacer preguntas, por ejemplo, de vuelta, en energía no nos podemos hacer típicamente preguntas sobre tiempos, para eso hay que resolver las ecuaciones de Newton completas. Pero sí nos vamos a poder hacer preguntas, por ejemplo, sobre las velocidades, es decir, por ejemplo, supóngase que yo suelto esto desde el punto más alto, no sé, supóngase que lo voy a dibujar así, supongo que esto lo suelto desde el punto más alto del plano inclinado, y me pregunto con qué omega y con qué velocidad de traslación este cilindro llega a la base, por ejemplo. ¿Está bien? Eso es algo típico que vamos a poder resolver con energía. Bien, entonces, para resolver esto tenemos que dibujar, hacer un diagrama de cuerpo libre, porque tenemos que básicamente entender qué fuerzas actúan sobre el cilindro
para ver si son conservativas, si no lo son, si hacen trabajo, etc. Entonces hagamos un diagrama del cuerpo libre. Un diagrama del cuerpo libre sobre el cuerpo rígido, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué fuerzas debería yo dibujar y aplicadas dónde, además, el cuerpo rígido? ¿Qué fuerzas actúan? Bueno, vamos a poco el peso. Hacia acá. La masa total, por ejemplo. La normal actúa sobre el punto de contacto, ¿no? Digamos, si tenemos acá el punto de contacto, entonces la normal, lo puedo contar así. Bueno, exactamente, esa es una buena observación. Si esto está solamente así, este cilindro no tiene ningún motivo para el cual entrar en rodadura, o sea, no tiene por qué girar, no hay ninguna fuerza que haga torque también para que esto gire. ¿Okay? Esto se va a deslizar así, ¿también? Como si estuviese flotando, ¿no? Con estas dos fuerzas. Si esto está en rodadura, en cambio, acá ponemos rodadura, entonces de golpe hay una condición para la velocidad del centro de masa, una relación entre la velocidad del centro de masa y omega, ¿no? O sea, esencialmente que la velocidad del centro de masa es igual a, esto es R por omega. Para eso, obviamente, para que esto ocurra, a medida que la velocidad aumenta, esto tiene que empezar a girar sobre, ¿no? Digamos, tiene un movimiento de rotación. Y para eso tiene que haber un torque. La única forma de que eso ocurra es que haya una fuerza más que no dibujamos, que está haciendo el torque, ¿no? Porque esta fuerza, la normal no hace torque, ¿no? Porque es R, vector, la fuerza, son paralelos. Y esta, en principio, sí hace torque, pero, bueno, depende de dónde, digamos, si nosotros estamos escribiendo desde el centro de masa, todo, entonces no hace un torque porque está aplicado sobre el punto del centro de momentos. Así que desde este punto no hace torque tampoco. Entonces, no hay ningún motivo para que esto gire, en principio, ¿no? Necesitamos poner una fuerza más. ¿Qué fuerza les parece que vas a tener que ver con que esto esté en rodadura? Rozamiento, alguien dijo, claro. O sea, en realidad acá hay una fuerza de rozamiento entre la superficie del cilindro y la superficie de contacto, que es la responsable de que esto entre en rodadura. Si no hay rozamiento, no puede haber rodadura. Eso es algo que capaz es un poco intuitivo, pero imagínense lo que pasa, por ejemplo, cuando ustedes un auto, por ejemplo, intentando avanzar. Primero, los autos avanzan gracias a la rodadura, ¿no? O sea, digamos, los autos lo que hacen es transforman un movimiento, la rotación de las ruedas en un movimiento de traslación, gracias a esta ecuación que está acá, ¿no? Eso es básicamente la rueda. Si no están acopladas la rotación con la traslación, las ruedas pueden girar sobre sí mismos y el auto se va a quedar donde está. Bueno, menor rozamiento, superficie que tiene rozamiento muy bajo, por ejemplo, hielo, es algo que puede pasar. Como si tuviese una superficie ideal con rozamiento nulo, las ruedas girarían sobre sí mismas y no habría forma de que entre en rodadura. ¿Está bien? Y eso porque no habría ninguna fuerza de rozamiento para hacer torque. Esa fuerza de rozamiento que estoy dibujando ahí, uno la calcularía como el mu, algún mu por una normal. ¿Qué sería? ¿El mu estático o el mu dinámico? ¿Es una fuerza de rozamiento estática o dinámica? Estático. Acá están diciendo estática, allá también, ¿no? O sea, es estática porque justamente la condición que cumple el punto de la rodadura es que su velocidad relativa con la superficie, el punto del cilindro, la velocidad relativa de ese punto con la velocidad de superficie es nula, o sea, está quieto en relación a la superficie. Entonces, al estar quieto, tiene que ser el mu estático. ¿Estamos de acuerdo? O sea que en realidad la fuerza de rozamiento va a ser menor al mu estático por la normal. O sea, digamos, va a valer lo que tenga que valer para que esto se cumpla dentro de ciertos límites. Los límites vienen dados justamente por mu estático por la normal. ¿Está bien? Esto a veces se puede no cumplir. Y cuando eso no se cumple, básicamente es la situación en la cual
las ruedas del auto giran sobre sí mismas, por ejemplo, cuando, no sé, cuando un auto, no sé, de golpe intenta cambiar muy rápidamente su velocidad, puede pasar que la fuerza estática no sea suficiente para que eso se cumpla, entonces básicamente tenemos, por un momento la rodadura no vale. Bien. Bueno. ¿Hasta acá estamos bien entonces? ¿Cómo? No te escucho bien. Sí. Cuando el auto queda estancado en la arena, vos lo que ahí tenés es que las ruedas no, o sea, básicamente ahí lo que tenés es que, pero eso no es porque no haya rodadura, ¿no? Eso, o sea, la rodadura básicamente es como una especie de agarre entre la rueda y el piso para que se cumpla esa relación. Si vos estás sin hielo, esa relación no se puede cumplir porque no hay, el forzamiento no alcanza. En la arena sí alcanza, lo que pasa es que esos puntos de contacto se van volando. A medida que vos acelerás, no puedes avanzar porque el pedazo de superficie de contacto que vos tenés debajo de la rueda se va volando porque no es suficientemente sólido, entonces vos nunca podés avanzar, básicamente por eso. No es porque no haya suficiente fuerza de rozamiento, la hay, pero bueno, es arena. Bueno, entonces, si me siguen, entonces ahora podemos preguntarnos cuáles de esas fuerzas que yo dibujé ahí hacen trabajo, y si el trabajo es conservativo o no. ¿Está bien? Por ejemplo, la fuerza esta es fuerza peso. ¿Hace el trabajo? Sí, y es el mismo, ¿no? Es lo que hace que el cuerpo termine abajo, ¿no? ¿Y es conservativa? Sí, perfecto. Esto tiene un potencial U es igual a mg por I, donde I es básicamente la altura está el centro de masa. Bien. Después, la normal. ¿Hace trabajo? Exactamente. La fuerza normal es perpendicular al vector de desplazamiento, entonces no hace trabajo. ¿La fuerza de rozamiento hace trabajo? No, No, pero la pregunta es ¿por qué no hace trabajo? O sea, porque es perpendicular a... no, esa es la normal. La fuerza normal en principio parecería que hace trabajo. El problema es que el diferencial de desplazamiento es nulo. O sea, en ese momento, el desplazamiento del punto sobre el cual actúa es cero, porque ese punto está quieto instantáneamente. Entonces, por eso no hace trabajo. O sea, lo que nosotros dijimos es que ¿no? El trabajo de una fuerza, de esta fuerza de rozamiento, sería la integral de la fuerza de rozamiento producto del desplazamiento este. Ahora, este desplazamiento que está acá es el desplazamiento a lo largo del tiempo, es decir, en cada tiempo cuál es el desplazamiento instantáneo del punto donde está actuando la fuerza. Y ese desplazamiento, como el dr sobre dt de ese punto siempre es cero, porque siempre está quieto instantáneamente esto, entonces, en particular, su desplazamiento infinitesimal, o sea, en un desplazamiento en un tiempo muy cortito, también es cero. Entonces, ese punto instantáneamente no se está moviendo. O sea, de vuelta, no es que hay un punto de cilindro que siempre está quieto, eso no sucede, ¿no? Porque un instante después ya se empieza a mover, pero en ese momento ya la fuerza de rozamiento no está aplicada sobre él. ¿Está bien? Siempre está aplicada sobre un punto que en ese tiempo está quieto. Entonces no puede hacer trabajo. ¿Se entiende? O, no lo piensen intuitivamente, porque capaz se va a marear. Piénsenlo matemáticamente. Claro, entonces la fuerza de rozamiento dinámica sería la única que puede hacer el trabajo. La estática nunca y la dinámica siempre, digamos. Claro, la fuerza de rozamiento estática nunca puede hacer trabajo. No hay ningún problema. Porque, de vuelta, únicamente la fuerza de rozamiento estática aparece cuando la velocidad relativa entre las superficies es cero. Entonces, siempre que la superficie la consideres como quieta, entonces la fuerza de rozamiento estática está aplicada sobre un punto que no se mueve, entonces el diferencial de desplazamiento es cero, entonces el trabajo es cero.
Perdón, Enzo, ¿no los dibujaste como la fuerza de rozamiento y la normal aplicadas en el mismo punto? Entonces debería ser lo mismo con lo normal, ¿no? Eh, o sea, la normal, em, sí, en principio también. Pero además es perpendicular, así que en todo caso Ok, hay un doble motivo, pero sí, sí, está bien. Está siempre aplicada sobre el punto de contacto, digamos. Cualquier fuerza que esté aplicada siempre sobre este punto va a tener trabajo cero. Ok, este es un punto medio delicado, digamos. No sé si lo entienden, no sé si lo imaginan, pero más o menos me siguen. O sea, ¿estamos de acuerdo con esto entonces? sí, en matemática vimos esto, pero con jacobianos, o sea, es la misma lógica. Con jacobianos. No sé si, claro, calculando los diferenciales, cambiando el sistema y cosas así. No sé si se piensa, Eso es si en más realidad es general, o que se sea, debería hacer así. ese tipo de cosas que vos decís es más general. Las van a usar después cuando vean fuerzas generales en 3 dimensiones. Recién en física 3, pero para lo que necesitamos en matemática 1, en física 1, perdón, esta justificación es válida. O sea, Ok, no necesitamos, digamos, preocuparnos para el caso tridimensional arbitrario. Eso después en física 3 van a trabajar con eso. Bueno, entonces este problema, de golpe, resulta ser que es bastante fácil, ¿no? En cierta forma, porque gracias a esto que yo acabo de decir, eso no hacía acá, borrar todo esto, voy a borrar así. Sí. Entonces significa que la energía la puedo escribir como, bueno, 1/2 de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado, más 1/2 de I por omega al cuadrado, más un término que es mg por el I del centro de masa. Y esa es la energía en un momento arbitrario. Esa es la energía en un momento cualquiera. ¿Está bien? ¿Me siguen por qué? Bueno, en particular, yo además tengo una relación que es que la velocidad del centro de masa sobre R es igual a omega. Entonces lo puedo expresar todo en términos de una única cosa, que es la velocidad del centro de masa. ¿Estamos de acuerdo? Porque ahora puedo venir entonces acá omega y reemplazar acá. ¿Está bien? Entonces puedo ese término hacer que me quede 1/2 de I por omega cuadrado, o sea, la velocidad del centro de masa al cuadrado sobre R cuadrado. Y ahora, si yo conozco, bueno, básicamente esto es una relación entre la velocidad y la posición, o la altura, mejor dicho. ¿Bien? Entonces, si yo ahora, supónganse que lo que hago es tiro el cilindro inicialmente desde acá, con velocidad nula, o sea, con velocidad del centro de masa 0, y me pregunta con qué velocidad llega acá abajo. Entonces, eso es fácil, ¿no? Porque tengo que escribir la energía inicial, la energía en este punto, va a ser igual a la energía final. Esto vale porque dijimos que la única fuerza que hace trabajo es conservativa, es el peso. Bueno, entonces la energía inicial, supongamos que esto vale H, es un dato. Entonces, ¿cuánto vale? Si esto empieza quieto. MGH. Sí, MGH. Y energía final, bueno, energía final es lo mismo, solo que ahora este término es el que es 0, ¿no? Porque dijimos que acá ponemos nuestro 0, entonces cuando llega acá está en 0. O sea que nos queda 1/2 de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado, más 1/2 de I sobre R cuadrado, velocidad del centro de masa al cuadrado.
Y estas son las cosas que tengo que igualar. Y fíjense que tengo una única incógnita, ¿no? Que es la velocidad del centro de masa. La puedo despejar y ya está. ¿Ven? Les pongo cuánto da. Esto es algo así como, para el caso de un disco sólido, o sea, en el caso de un disco sólido, I es igual a mr cuadrado sobre 2, ¿no? Entonces, para ese caso, la velocidad final del centro de masa, si hicimos las cuentas, da 2 raíz de g. Tiene que dar esto. Si ustedes cambian el I y ponen otros cuerpos rígidos, por ejemplo, una esfera, no sé, un disco vacío, etc., pueden calcular la velocidad con la que llega al fondo y va a ser distinta al cuerpo rígido, ¿no? Entonces, eso les da una forma de medir cuánto vale el momento de inercia de un cuerpo rígido, básicamente tirándolo en un plano inclinado, ¿no? O para comparar el momento de inercia de distintos cuerpos rígidos. Lo puedo soltar varios a la vez, puedo fijarme quién llega más rápido al fondo, y puedo usar las ecuaciones que me relacionan la velocidad final con el momento de inercia, y puedo despejar o comparar el momento de inercia de los cuerpos rígidos. Es una forma, digamos, si yo les digo cómo medirías el momento de inercia, que puede ser una pregunta de final esta, Esto puede ser una pregunta de final. ¿Cómo medirías el cuerpo rígido de un cuerpo alrededor de un eje, ¿no? de la rotación, de un cuerpo que pueda rotar sobre una superficie sin problemas? Por ejemplo, no sé. O cómo harías para decidir si el momento de inercia de una esfera sólida es mayor o menor que el de un cilindro sólido o hueco, lo que fuese. Entonces yo les hago esa pregunta. Obviamente que hay muchas respuestas posibles, pero dentro de física 1, la respuesta canónica, la respuesta usual es, pongo un plano inclinado y comparo, por ejemplo, las velocidades con las que llega al fondo. También eso me da una idea de cuánto valen los IES y los puedo comparar. ¿Se entiende? ¿Todos entendieron? Esto es un 2 por una raíz. Creo que la compliqué más. Bueno. Vamos, como ya no queda mucho de teoría para ver, vamos a hacer un último ejercicio y terminamos, ¿les parece? ¿O quieren parar ahora y descansar? Ejercicio. Hagamos un ejercicio más. Hagamos uno. Bueno. Igual los que quieren parar se pueden ir, no me ofendo. O sea, yo puedo seguir haciéndolo. Bueno. Como el ejercicio entonces que voy a resolver está en la guía. Básicamente la situación es así. Tenemos una superficie sin rozamiento. O sea, esto tiene muy estático, muy dinámico, nulo. Y empezamos con un palo, un palito que tiene longitud L y masa M, parado, de pie. ¿Okay? Ahora imagínense que yo aparto un infinitésimo este palo de la posición de equilibrio. Esto es una posición de equilibrio. O sea, esto es básicamente, si yo el palo lo dejo ahí, el palo se va a quedar parado y punto. En realidad no es un palo, en realidad es una especie de segmento unidimensional. O sea, no tiene dimensiones en esta dirección, únicamente en esta. Pero bueno, ustedes se lo imaginan parado en equilibrio. Si yo, ese equilibrio es inestable, ¿no? Si yo lo corro un poquitito, esto se va a caer. ¿Está bien? En un tiempo posterior lo puedo dibujar así. ¿No? Donde esto es algún ángulo que voy a llamar θ. Esto es en un tiempo posterior, esto es para un tiempo t mayor a t0. Bien. Entonces, hay varias cosas que se pueden preguntar en este problema. Una es, por ejemplo, cuánto vale
la velocidad del centro de masa como función de este ángulo. O sea, a medida que ese ángulo va cambiando, este cuerpo tiene una velocidad de centro de masa distinta, bueno, calcularla. Entonces, primero, lo que podemos darnos cuenta en este problema es lo siguiente. ¿Cuáles son? O sea, vamos a dibujar en un tiempo posterior, arbitrario, las fuerzas que actúan sobre el palito. Un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué fuerzas tengo que dibujar? El peso, ¿no? ¿Y qué otra más? ¿Hay otra fuerza más actuando? Claro, ¿no? Acá hay un punto de contacto. ¿Y eso normal cómo la voy a dibujar? ¿En qué dirección? Para arriba, no es una fuerza normal. Así que únicamente puedo apuntar en esta dirección. Si hubiese rozamiento Profe, acá... no entendí algo. ¿El palito está sobre, tipo, como que lo estamos viendo desde arriba? No, de costado. De costado. Vos estás parada... O sea, el palito está como parado y después Claro, gira. esto es una mesa, por ejemplo, es la superficie de una mesa. Vos estás parada acá y ves al palito parado delante tuyo. Obviamente, si vos lo perturbás un poquitito, para esta dirección en este caso, el palito va a empezar a caer y un tipo posterior va a estar rotado así. ¿Está bien? Bueno, Claro, pero hay algo que no estoy entendiendo. O sea, ¿cómo queda así en diagonal en el aire? ¿No se tiene que caer todo y quedar en está horizontal? apoyado en este punto. ¿No? O sea, si te hago una animación de cómo va a ser, supóngase que este es el tiempo. Tenés el Profe, punto cuando acá decís este parado. punto no veo. Pará, tenés el punto acá parado, tenés un tiempito después, lo tenés así, un tiempito después, lo tenés así, y finalmente en un momento después lo tenés casi caído. Agarrá un lápiz en tu escritorio, paralo, si podés, no siempre se puede, tocarlo un poquito, y esa es la situación que estamos escribiendo. Este es el lápiz Claro, parado. creo que lo que a ella le llama la atención es que el punto, no cae el lápiz manteniendo el punto de contacto en el piso justamente porque no hay rozamiento, entonces el punto de contacto resbala hacia un costado y cae, el centro de masa cae vertical. Este punto de contacto no es Ah, siempre, ok, no es ok, siempre ya el entendí. mismo, ¿no? Claro, claro. Este punto de contacto no es siempre el mismo, se va moviendo. Al principio está acá cerca, y después se va moviendo cada vez más para acá. Claro, ¿Bien? la posición vertical del centro de masa es la que se mantiene constante. Exactamente. La posición vertical del centro de masa no se mantiene constante. Va bajando, ¿no? La posición, claro, va bajando, claro, en X no se mueve, digo. Claro, O sea, ahora O sea, el centro de masa hace como una especie de caída libre. exacto, claro. pero no es una caída libre, ¿eh? Porque tenés una fuerza normal acá. ¿No? O sea, a ver. Sí es cierto que la sumatoria de las fuerzas está en inversor, ¿no? Si tenemos inversor, así. O sea, si tenemos, pongamos X versor, y versor. Entonces sí es cierto que la sumatoria de las fuerzas, esta y esta, está en inversor. Como está en inversor, el centro de masa no puede moverse para los costados. Únicamente se puede mover, si acá estaba originalmente y acá está en un tiempo posterior, se movió a esta distancia. O sea, únicamente se puede mover en esta línea recta el centro de masa. ¿Está bien? ¿Siguen? Eso es porque de vuelta no hay ninguna componente en X de ninguna fuerza externa. Desde acá, desde el centro de masa, esta normal es justamente, digamos, si nos paramos acá, por ejemplo, vemos que esta normal hace torque para que esto gire, o bien si nos paramos desde acá, el peso es el que hace torque, básicamente, dependiendo de dónde nos paremos. Pero básicamente vemos que sí hay un torque, y eso hace que esto pueda tener un movimiento de rotación. Y además, alguien dijo que estaba en caída libre el centro de masa. No es cierto, porque tenemos esta fuerza normal, que en principio no sabemos cuánto vale, es la fuerza de vínculo, que se opone en principio a la fuerza peso, o sea que esto va a caer con una velocidad distinta, con una aceleración distinta a g. También va a depender de n. Entonces lo que tenemos es, que lo que sabemos hasta ahora es que el centro de masa, entonces, se mueve únicamente en la dirección y. Sabemos que, bueno, sabemos eso básicamente. Y tenemos que describir algo, tenemos que encontrar esto. Bueno, entonces esto se puede plantear con torques, qué sé yo, pero la forma más fácil de plantearlo va a ser
con energía. O sea, la energía, ¿cómo va a ser? En un momento cualquiera, ¿no? O sea, digo, tenemos la energía en un momento cualquiera. Bueno, la energía va a ser un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado. Con esta velocidad, ¿en qué dirección apunta? Siempre. En inversor, ¿no? Estamos de acuerdo, bien. Sí. Menos. Sí. Después tenemos un medio de I por la velocidad de rotación, que se fijan es θ punto, ¿no? O sea, θ punto es el centro de masa, lo que me da la velocidad de rotación alrededor del centro de masa, ¿no? Es lo que tengo que poner este término acá. Es I por el omega alrededor de un eje que pasa por el centro de masa, que es justamente este omega punto al cuadrado. ¿Está bien? Entonces esto es la energía de traslación, esta es la rotación, y me queda mg por la coordenada I del centro de masa. Entonces, esta es la energía en un momento cualquiera del movimiento. ¿Está bien? Esto tiene que ver con que este centro de masa tiene una velocidad en I, esto tiene que ver con el hecho de que esta barra está rotando alrededor del centro de masa, está yendo desde acá hasta estar horizontal, y esto tiene que ver con el hecho de que hay una fuerza que está actuando, que es conservativa, que es la fuerza peso. La normal como el desplazamiento es así y siempre normal, no hace trabajo, no siempre es mi historia. Entonces no tengo que preocuparme por fuerza normal. ¿Estamos de acuerdo? Si hubiese rozamiento sería un problema distinto. Si hubiese rozamiento, acá aparecerían fuerzas para el costado que tendrían que ver con el mu y demás, y el problema cambiaría, pero no tenemos que preocuparnos por eso porque no hay rozamiento. Únicamente el punto de contacto hay una fuerza normal hacia arriba. Bueno, entonces, este es el, digamos, yo lo que puedo hacer es escribir esto. Esto es en un momento cualquiera de movimiento. En un momento cualquiera. Yo esto lo voy a poner como E final. Yo elijo un instante final de movimiento, el cual esto todavía va a estar así, y mi energía en ese punto vale esto. Y mi energía inicial es mi energía cuando la barra está parada. ¿Cuánto vale? Esto vale MGL sobre 2. Esto vale L sobre 2, claro. Esto cuando está parada, esto a una altura L sobre 2, esto vale mg L sobre 2. Entonces, por supuesto que acá hay demasiadas incógnitas, ¿no? O sea, digamos, nosotros queremos encontrar esto en función de esto, pero tenemos cosas como θ punto, tenemos cosas como I del centro de masa, y eso es porque, ¿qué falta escribir acá? ¿Hay un vínculo entre el I del centro de masa y θ? ¿Sí, no? ¿Por qué? Porque tengo un triángulo rectángulo, ¿no? Tengo esto. Tengo este triángulo rectángulo de acá. Es así. Esto vale siempre L sobre 2, ¿no? Esto vale θ y esto vale I del centro de masa. Entonces, lo que tengo acá es que el coseno de θ es opuesto sobre adyacente, o sea, tengo esta relación. Y el centro de masa, por el coseno de θ, es L sobre 2. ¿No? Opuesto. Sí, perdón. Me la mandé, sorry. Es al revés. Es L sobre 2. Gracias. Ahí estamos. Bueno,
Entonces esto me permite poner, donde dice acá y el centro de masa, me va a permitir poner algo que depende únicamente de tita. O sea, me va a permitir poner L sobre 2 coseno de tita, ¿no? Acá, fíjense que yo tengo tita punto. Entonces, lo que puedo hacer es puedo derivar esta ecuación, ¿no? Para ver cómo relacionar I del centro de masa con tita. O sea, lo que puedo hacer es... Voy a borrar con esta cosa. Esto ya no me sirve porque nada. Hacemos dibujitos. Entonces lo que hago es derivo respecto al tiempo de los dos lados, ¿no? Entonces, como derivo respecto al tiempo de los dos lados, tengo cosas que son constantes y cosas que dependen del tiempo. L es una constante, así que cuando derivo no pasa nada, pero estos dependen del tiempo y esto depende del tiempo. Entonces me va a quedar L sobre 2. Derivada del coseno es el menos seno, ¿no? Sí, perdón, menos seno de tita punto, por la regla de la cadena, ¿no? Tengo que, tita depende del tiempo. Entonces, derivo la función adentro de la cual está tita y después tiene que salir una vez más tita derivado respecto de tiempo. Y acá me queda la derivada de I del centro de masa, que ¿cuánto vale? Es lo mismo que la velocidad del centro de masa, ¿no? Porque no hay cambio en X, así que solamente tengo esto. Entonces puedo despejar tita punto como velocidad del centro de masa menos 2 sobre L seno de tita. Tita punto es igual a menos velocidad del centro de masa. Este 2 lo voy a poner del otro lado para que sea menos confuso. Menos 2. Ok, despejé. Entonces, ahora puedo venir y meter eso acá adentro, donde de vuelta tengo algo que únicamente depende de velocidad del centro de masa y tita. Y acá tengo esto que es velocidad del centro de masa. Entonces todo esto me quedó en términos de dos cosas nomás. De la velocidad del centro de masa y de tita. Entonces cuando yo igualo esto, me queda una única ecuación con dos cosas que yo no conozco. Tita y la velocidad del centro de masa. Y puedo despejar una en función de la otra. Puedo despejar velocidad del centro de masa en función de tita, que era lo que pedía el problema. ¿Se entiende? ¿Siguen? Les pongo en cuanto da resultado porque no nos vamos a poder despejar esto ahora. Lo tengo acá anotado, de vuelta si no me equivoqué, da exactamente verifiquen que da algo así. M G sobre 2 menos coseno puntito sobre bueno, poniendo I, el I de la barra, básicamente les da. Uno puede, cuando uno tiene una fórmula así fea, algo que uno puede hacer es como se llama chequear que se cumple algo razonable. Por ejemplo, si tita vale 0, significa que estoy en una situación en la cual recién se está empezando a caer. O sea que en ese punto la velocidad debería dar 0. Efectivamente da, ¿no? Porque es 1 menos 1, 0, y abajo me queda algo que no es 0, así que es 0 toda esa raíz. Lo cual es razonable. Sí, es cierto. Bueno, pero podés aplicar, distribuir acá, en la raíz poner el seno acá, el seno todo estoy dividiendo y llevarlo a una indeterminación, aplicar el L'Hopital y te va a dar. Si que no me equivoqué, que creo que no. Bueno, entonces, ¿cómo hicimos este ejercicio? Bueno, como no nos pidieron nada en función del tiempo, nos pidieron relacionar una velocidad con una posición, ese tipo de problemas siempre nos damos cuenta de que conviene tratarlos con energía. Tenemos la fórmula de energía, donde siempre, en general, tanto en este problema como en el anterior, vimos que para poder escribirla bien,
tenemos que prestar atención a algún vínculo. Generalmente los vínculos me relacionan mi rotación con alguna traslación, tanto en este caso como en el ejercicio anterior, es lo que está pasando, porque en general hay un tipo de rodadura o algún vínculo, como en este caso, que hace que θ y la velocidad estén relacionadas. Entonces eso lo tengo que meter en la ecuación y después es despejar, igualar con alguna energía inicial, que va a ser datos del problema, despejar, y así salen un montón de ejercicios de cuerpo rígido, de vuelta, que no requieren calcular bueno, posiciones o ángulos con función del tiempo. Bueno, ¿alguna pregunta que quieran hacer? No terminamos. ¿Preguntas? ¿Nada? Bueno, entonces terminamos 15 minutos antes y pueden descansarnos. Mauro va a venir hoy, no sé si sabían, a responder consultas presenciales. Así que si se quedan acá, en un rato vienen. Igual si tienen preguntas para hacerme, aprovechen también. Hay preguntas en el chat. Quedó claro en el chat porque veo que me agarró como con lag un montón de preguntas. O un montón, no una. El θ punto en la fórmula de energía final, o sea, el θ punto en el término de energía de rotación sí estaba al cuadrado. Sí.